Muy buenos días, señoras y señores. Nosotros estamos con todos ustedes a través de Teleimpacto, canales 22 y 52, en este martes, día 5 del mes de febrero del año 2019. Como siempre, para compartir con todos ustedes nuestras opiniones y comentarios en torno a los diferentes temas que por su trascendencia merecen que nosotros los tratemos con todos ustedes. También deportes, artes, reportajes, entrevistas, muchas cosas interesantes. Como siempre en este día aquí en Primera Hora, el matutino, el canal 22 y el 52 aquí en la República Dominicana. Es el que hay que sintonizar para poder compartir con nosotros este espacio. Televisión Dominicana se encarga para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Gracias por su sintonía. Hasta las 8 de la mañana, Primera Hora, el matutino. Damos los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Saludos, Santiago, ¿cómo estás? Saludos, señor. ¿Cómo te va? ¿Cómo va Mucho todo? calor, ¿te fijas? Sí, así Cosas es. raras, estamos en invierno Sí, así es. y pero- además hasta preocupante porque como ayer tembló la tierra y con un calor así, entonces para uno sospechar, con las altas temperaturas de calor, dicen los conocedores de eso, se generan Sí, así es. los terremotos. Sí, sí, sí. No es que estamos diciendo que se va a generar, No, no, de ninguna manera, pero sino que llama la atención. la alta temperatura Sí. es un elemento fundamental para la movilidad. Y nosotros que nos levantamos a las 4 de la mañana y todavía hasta el 21 de este mes está supuesto estar el invierno. Sí, así es. Y luego lo que viene es primavera. Por tanto, el calor no debe de aflorar así. Pero se siente caliente desde ayer, recuerda. Sí, claro, Desde claro. ayer estuvo bien caluroso Claro. el día y hoy también. Pero hay cosas que están más calientes, con más alto sistema de posibilidades de terremoto. Grado, alto Aunque grado. siempre se ha dicho de que los terremotos no son predecibles. Por lo tanto, ni los tsunamis. Y los tsunamis tampoco, sí. Pero hay terremotos y tsunamis políticos en el país. Un país donde todos conocemos que hay ciertas dificultades. Pero independientemente de todo eso, quiero dar los buenos días, como es costumbre, darle gracias a Dios Todopoderoso, a mi hermano mayor Jesucristo, que nos permite las bendiciones a los de allá, en el extranjero, a los de aquí y a este equipo, que cada mañana, de lunes a viernes, compartimos con nosotros la dignidad, la humildad y la verdad de lo que entendemos que sucede en nuestro país y en parte y resto del mundo. Hay personas, mi querido cuate, que dicen que usted no puede vivir del pasado. Y es cierto. No, pero es que del pasado tú no puedes vivir. Pero tampoco lo puede obviar. No, tú puedes tenerlo presente, pero no vivir de él. Que él no sea el centro de tu accionar. Eso es. Sí. Pero tú no puedes vivir del pasado. El pasado No. tú coges lo positivo. Con el pasado, tú construyes un presente más seguro. Sí, porque tienes que Y tener... puede, con ese presente, sustentado en evitar errores del pasado, Sí. poder tener un futuro promisorio. El presente, el pasado solamente se tiene en el presente, es para que no suceda en el presente lo que te sucedió ayer, cuando dice, "O volviste a tocar con la misma piedra otra vez." Como la canción aquella. Obviando lo que ha sido tu pasado. Pero la juventud, en especial todos mis adorados jóvenes de la República Dominicana, al igual que adultos, nunca pueden obviar, y es mi consejo, y más todo aquel que quiere accionar en política y en otras actividades, debe de recordar que hay que estudiar la vida del pasado para poder preservar un presente y construir un futuro. Y una de las mejores formas de un ser humano poder saber vivir, que esa es la realidad, poder saber vivir, usted tiene que irse como número uno de rebuscar historias del pasado, la más grande historia que tiene la humanidad, que fue
la vida de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano mayor, su hermano mayor de todos nosotros. Y digo esto porque hay 4 hechos que todo ser humano debe de conocer y debe de servirle de mucho. En el paso que tuvo Jesucristo por la humanidad, que está registrado. El primero, que es el más grande de todos, es que todos sabemos que Él murió en la cruz para redimir los pecados a todos nosotros. Sacrificó su sangre preciosa para redimirnos de los pecados, liberarnos. Lo segundo es que varias de la causa de eso, o quizás la principal, a la que se atribuye, y no al conocimiento de que ese había sido su paso por la tierra, que estaba destinado a eso. Sin embargo, lo que genera que Él tenga que hacer ese sacrificio por el cual fue enviado es una traición. ¿Quién hace la traición a Jesucristo? Judas. ¿Quién era Judas? Iscariote, uno de sus 12 discípulos escogido por Él para protección y para anunciar las buenas nuevas. ¿Qué era Judas Iscariote además? El tesorero. ¿Qué hace Judas? Vende a Jesucristo por 30 monedas. Es ahí donde queda registrado para la humanidad una de las más grandes traiciones que todos podemos recordar. Y por dinero, una traición. Ha quedado registrado como Judas el traidor, por 30 monedas. Otro, el tercero de los aspectos que debe de saber todo aquel de la humanidad, es que uno de los 12 discípulos también lo niega. Ese es Pedro. Y lo niega 3 veces, hasta se aparta. Aunque después se incorporara. Pero es la primera negación que el ser humano recuerde, registrado en un libro, la de Pedro. ¿A quién negó? A su maestro. Y él era discípulo. ¿Cuál es el cuarto hecho que debemos de recordar? Cuando Jesús resucita de entre los muertos al tercer día. Ya nada más eran 11 discípulos porque Judas se había ahorcado. Y uno de los 11 entonces duda de que Él es el maestro que había resucitado de entre los muertos. ¿Y qué tiene que hacer Jesús? Llamar a Tomás y decirle, coloca tus manos en mi costado, por donde él había sido apuñaleado con una daga. Mira mis manos, porque todos sabemos que fueron clavadas sus manos en la cruz. Y así es que Tomás admite y reconoce que Jesús, el Maestro, había resucitado al tercer día, como había dicho, de entre los muertos. Tuvo que ver para creer. ¿Qué está pasando? Ahora yo me voy al aspecto político en la República Dominicana. ¿Y por qué hablo de que hay que leer, tener historia, recordar el pasado, para poder ser objetivo en el presente y construir un futuro sin errores? Los partidos políticos en nuestro país están todos debandados. Los políticos tienen a la sociedad totalmente desquiciada, que ya no saben qué es uno ni qué es el otro. Están como Santo Tomás,
la sociedad. Ver para creer. Y para ver, para creer, tienen que haber hechos. Porque Santo Tomás pudo creer porque había un hecho. Ahora, los otros tuvieron fe y creyeron sin ver, que es parte de la bienaventuranza que Jesús dejó. Bienaventurado todo aquel que cree sin ver. Y entonces estamos viendo que el PLD va camino a la destrucción. La sociedad lo está viendo. Igual como le pasó al PRD, al Partido Reformista, como le pasó al Partido Dominicano de Trujillo. ¿Por qué? Porque ya dentro del gobierno y del PLD hay traición, hay negación y hay duda. Se conjugan las tres cosas. La traición por dinero de aquellos que eran de Leonel y por dinero hoy son de Danilo. Y aquellos que eran de Danilo y por dinero pasaron a Leonel. Está la duda, pero sobre todo la negación. Lo que ayer admiraban y levantaban la mano y era el primer activo político, que era Leonel Fernández, hoy lo niegan y lo reniegan. Y está la duda porque ya entre ellos mismos dudan que Leonel pueda ser presidente de la República por el rechazo que tienen y por las cosas que han pasado. Y sobre todo por lo que ellos mismos le han traído en el caso Quirino. Pero también el grupo de Leonel duda que Danilo, por los altos índices de corrupción señalados en su gobierno, igual con el caso Odebrecht, ONSA, OISOE y todo, como fue en el pasado con Leonel, se están sacando los trapos de quién es más corrupto. Y ya ninguno cree entre ellos mismos. Ya los discípulos de Leonel, que eran todos, porque Leonel fue el que llegó a la presidencia primero, hoy ya no son discípulos de Leonel. Una parte son de Danilo y otras son de Leonel. ¿Qué está pasando con esa guerra? Para que los jóvenes entiendan y la sociedad. ¿Por qué nos afecta a todos? Porque ya no hay confianza. Y ya las diferencias entre ellos sobrepasan los niveles y caen en la traición y en la negación. Y en la sociedad, entonces lo arropa la duda. Pero la sociedad y una gran parte de personas y de dirigentes quieren ver para creer que es verdad que las diferencias en el PLD son reales. No son imaginarias. ¿Acaso la diferencia que ya ahora arropa al presidente del partido y al secretario general enfrascado entre quién habla verdad y quién habla mentira? En el día de ayer con la convocatoria, ya no solamente es el enfrentamiento de las dos tendencias, sino que dentro del mismo comité político y dentro de lo que es su presidente y su secretario general están enfrascados, porque los dos aspiran a lo mismo, a la presidencia de la República. Y para Reinaldo, Danilo está imposibilitado por la Constitución y Leonel está desfasado. Fíjense hasta dónde está eso. Puede ser eso provechoso para la nueva juventud dentro del PLD y para la nueva juventud dentro de los demás partidos políticos. Ese es
el espectáculo. Se puede confiar en quienes aspiren bajo el ego de enfrentamiento dentro de su misma casa. Puede haber confianza. Y aparte de todo, se ha encargado el PLD de destruir o de querer acorralar a las demás fuerzas políticas, sumada al PRM, que han convertido o quiere convertir el país en un bipartidismo político. Y que las demás 24 agrupaciones políticas sean sumisas o desaparezcan con la nueva ley de partido político que se aprobó, la 3318. Todo un desastre en contra de la libertad de los partidos políticos minoritarios. Toda una acción de negación a quien ayer te dio las manos. Por eso José Francisco Peña Guava, hay una agrupación que han tenido que aglutinarse, Juntos Podemos, 9 partidos políticos, para hacer causa común. Y los demás, ¿qué piensan? Que le va a ir bien siendo de nuevo aliado al PLD porque supuestamente es el que puede ganar, viendo ellos lo que está pasando dentro del PLD. Y a sabiendas que será la última vez conforme a esa ley que pueden ir amamantando para conseguir cargos en la administración pública y que después van a tener que ir solos si no construyen lo que debe de ser su base política. Bueno, si eso es lo que los jóvenes deben de tener como ejemplo en esta sociedad, yo lo invito a todos ustedes jóvenes y a los padres, a los abuelos, los tíos, que no duden. La realidad está ahí. No esperen el golpe mortal para entonces darse cuenta de que la sociedad dominicana está entrampada. ¿En qué está entrampada la sociedad? En políticos traidores, políticos de duda y políticos de negación a lo interno de ellos mismos. Así no camina una sociedad ni se construye el futuro de nuestra juventud, mi querido Genchi. Bueno, ciertamente en todo grupo social siempre sucede eso de que cuando llega el momento de que la concentración individual de los intereses de cada quien con relación a lo del otro se contraponen, lo primero que tiene que ponerse de manifiesto son las contradicciones. Así lo señala las ciencias políticas y la sociología. Cuando en un entorno, cuando en un conglomerado hay más, se estructuran a lo interno pequeños grupos, se contraponen a los intereses de otro grupo. Y entonces esa subdivisión de esos pequeños grupos que cae en cada persona individual se contrapone al interés de otro, siempre y cuando estén propugnando por la misma posición, el mismo cargo, el mismo dinero, la misma empresa, el mismo blanco de público. Entonces todo eso generalmente tiene que producirse, pero parece que en el pasado nadie creyó que en el PLD eso se podía dar. Y fíjense hasta dónde está eso. Hasta una simple convocatoria se pone de manifiesto las diferencias existentes entre cada uno. Pero hay que decir también que resulta difícil tú tener a alguien al lado tuyo que al fin y al cabo lo que le interesa es tratar de actuar para sus intereses contrario a los tuyos y que al mismo tiempo te perjudica, te ridiculiza o se suma a quien tiene más fuerza para aplastarte a ti. Y eso en política, eso es normal. Fíjense cómo hay 5 personas de Danilo Medina aspirando a la presidencia de la República y ahí a lo interno hay 2 quintas columnas del danilismo diciéndole de todo a Leonel Fernández y combinándolo a muchas cosas, a que aclare muchas cosas de las que uno sabe que el gobierno de Leonel Fernández tiene y que tiene también el de Danilo y cosas que hicieron juntos entre ellos. Eso es lo grande del caso, porque Leonel hizo muchas cosas junto con Danilo
Y Danilo hizo muchas cosas junto con Leonel. Buenas o malas, no sé. Pero se supone que al formar parte de un grupo político y formar parte de un mismo gobierno, tuvieron que motorizar acciones en conjunto. La calificación de si es bueno o si es malo, bueno, eso no lo sé. Pero uno de antemano supone de que ellos accionaron juntos en un momento dado e hicieron muchas cosas. Cada cual de ellos sabrá lo que hizo o lo que hicieron. Pero esas contradicciones se van a seguir agudizando. Se van a seguir agudizando más cada día. Porque llega el momento que la concentración de poder, eso es lo grande de la concentración de poder. Y por eso es que la democracia, como se habla del poder del pueblo, tiene a través de los 3 poderes del Estado establecidos por Montesquieu en su libro El origen de las naciones, que él plantea que esa división de los 3 poderes no es más que la convivencia de 3 estructuras de la sociedad trabajando por un mismo fin. Pero llega el momento de que esas estructuras, entonces, lo que hace es que se dividen. Y ahí viene lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana y pasa hasta en los hogares. Pero ellos sabrán que lo lamentable de todo esto es que uno tiene que tratarlo porque es el partido oficial y todo eso repercute. Incluso está en el propio desenvolvimiento de la sociedad. Pero también a lo interno del PLD hay muchas cosas que se vienen dando. Y es precisamente uno de los elementos que han sido muy notables y que están siendo muy exigidos por el pueblo dominicano, como son las migraciones. El problema de las migraciones. Aquí en la República Dominicana, por nuestra condición geográfica y el hecho de compartir una isla con 2 estados y culturas, origen, comportamiento, nivel educativo y acciones diferentes, nos lleva a tener que lamentablemente ser víctima de lo que ha sucedido a muchos continentes en el mundo, a muchas naciones, a muchos países en el mundo. Las migraciones que tienen su origen en un pequeño grupo que salió de África y que han formado muchas naciones en el mundo, incluso implementando su propia cultura. Las migraciones son producto de eventos que tienen que ver con razones étnicas. Usted puede migrar hacia un lugar por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, por guerras, por falta de empleo, por falta de condiciones en el ambiente, por falta que usted entiende que no hay alternativa futura en su lugar y usted se desplaza de su lugar de origen, se desplaza a otro. Ahora, ese desplazamiento que muchas veces tienen los seres humanos va a depender de las razones o las causas que la motiven. Y digo esto porque si usted por razones religiosas o étnicas se va de su lugar de origen, es para un lugar en donde usted no corra la suerte que ha corrido en su lugar de origen. Usted, si es perseguido religiosamente o por su etnia, usted no va a ir a un lugar donde también se persiga por eso. Usted va a tratar de irse a un lugar donde no haya problema por razones étnicas y por razones religiosas. Si es por un problema político, usted se va a un lugar en donde usted sepa que sus derechos van a ser respetados, sus derechos humanos van a ser respetados. Usted no va a ir a un lugar en donde a usted lo van a reprimir por su creencia o su condición o su agrupación política. Y así sucesivamente. Usted se va de su país de origen a un lugar en donde usted entienda que hay una mayor posibilidad de conseguir empleos que usted no consigue en su lugar de origen. Usted se va a otro lugar en donde usted entienda que las razones para su desarrollo, como también el de su familia, son más propicios que en su lugar de origen. O sea, hay diversas razones. Ahora mismo se ha agregado incluso hasta las migraciones por razones turísticas. Y por eso usted ve que hay zonas y hay continentes en donde hay una cantidad importante de personas que se desplaza hacia otras naciones y ese grupo de personas se le llama corriente migratoria.
esas corrientes migratorias que se desplazan hacia diferentes lugares de acuerdo a lo que persiguen en otro lugar que no persiguen en su lugar de origen, entonces van formando esas naciones y al mismo tiempo el crecimiento de esas naciones, de esa corriente migratoria en diferentes lugares, hace que se establezcan en ese lugar de destino razones culturales, sociales, religiosas, incluso hasta el idioma. Aquí en nuestro país ha habido, por lo menos en el este, cuando vinieron los llamados cocolos, que eran descendientes africanos y de las islas adyacentes al Caribe, había un lenguaje, había un dialecto que ellos tenían. Incluso fíjense en Haití, que está el francés y está el creol. ¿Y qué es el creol? Un dialecto que es hablado por aquellas personas de bajo nivel que distorsionan la esencia real del francés. Y ellos tienen su forma de cómo comunicarse. Y ustedes saben que los dialectos no tienen normas, no tienen reglas, no tienen, como se dice esencialmente, conjugación de los verbos, que son los que determinan las diferentes acciones que son realizadas y que pueden ser expresadas por los seres humanos. Ahora bien, esas migraciones, esas corrientes migratorias, que producto de ser una condición natural del ser humano, porque el ser se desplaza permanentemente y hacia donde se desplaza es con el interés de tener un bienestar más adecuado o un mayor bienestar al que ha tenido en su lugar de origen, o busca ciertas ventajas en torno a las cosas que son características del lugar a donde él aspira a ir. Allí se establece, y fíjense que van trayendo su gente. Por donde yo vivo, he ido mirando cómo paulatinamente las casas que se alquilan están siendo ocupadas por venezolanos y por venezolanas. Y llega uno y llegan dos. Y al cabo de cierto tiempo usted se da cuenta que hay 10. Y luego esos 10, entonces se van independizando. ¿Y qué hace? ¿Qué están haciendo? Bueno, están ocupando otros espacios que están desocupados, inmuebles que están desocupados, y ellos mismos siguen trayendo a su gente de Venezuela, ¿producto de qué? De la situación imperante allí. Esas son una de las características fundamentales de las corrientes migratorias. ¿Por qué? Por razones políticas, lo que está sucediendo, y por presiones y por situaciones difíciles de la economía de ese territorio. Pero inmediatamente ustedes ven que ellos dicen que inmediatamente eso cambie, ellos podrían retornar a su país si no se han establecido real y concretamente como ellos aspiran en un momento dado a quedarse aquí en la República Dominicana. Pero fíjense que incluso aquí en los medios de comunicación hay venezolanos y venezolanas. Perfectamente, en cualquier momento usted oye cualquier dominicano ya teniendo en su dialecto, chica, vale, y qué sé yo quién, Chamo. y el cantadito, y el chamo, y ya va. Por eso, porque entonces llega un momento de que son tantos los nacionales de esos países, y más aún si tienen oportunidad de difundir sus propias formas de ser, entonces eso llega y se le pega a muchos sectores vulnerables culturalmente de la sociedad dominicana. Ahora, esa concentración, ¿qué indica? Que necesariamente tiene que consumir las cosas de esa nación hacia donde él ha llegado. Pero ¿qué tiene que ser ese Estado? Consciente de que es algo natural la movilidad del ser humano. Tiene necesariamente que regularla. Tiene que regularla porque sobre la base de la irregularidad y de la ilegalidad, tú no puedes quitarle las condiciones o disminuirle las condiciones de vida a tus nacionales por entonces seguir engrosando la presencia de personas en tu territorio que normalmente tienen que utilizar todo lo que hay en tu entorno, en el país de tu residencia. Lo que ha pasado con los haitianos y las otras nacionalidades que han emigrado aquí a la República Dominicana. Aquí hay gente que hablan como los cubanos, porque en su entorno lo que hay es cubanos, y ellos están en los medios de comunicación.
a pesar de que han sido un poquito más neutral. Por lo menos los que están en los medios de comunicación se parecen a nosotros. No así los cubanos, ni los ecuatorianos, ni gente de Centroamérica que vive en el país. Pero esa gran corriente migratoria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Venir a utilizar y a beneficiarse de los bienes y servicios creados por esta economía en un periodo de tiempo determinado, en detrimento de los nacionales. Por eso que ustedes han oído hablar que del crecimiento económico que plantea el Banco Central que ha venido experimentando la sociedad dominicana, ese crecimiento no ha repercutido todavía en la población, ni de los nacionales ni de los extranjeros. Entonces, sobre esa base hay que tener muy bien establecido de que la migración debe ser legal. Esa es una condición. Incluso hasta las Naciones Unidas, cuando propone todos este tipo de reglamentos, habla de la legalización, del derecho a la legalización. ¿Para qué? Para que hayan derechos, que tengan derechos en ese territorio los que han venido de otro país. Pero ahora, el derecho de los tuyos a la educación, al empleo, a la vivienda, a tener un buen sistema de salud, transporte, buenas carreteras, seguridad ciudadana, una serie de elementos que hay que tener pendientes para darse, que tienen que creársela a los nacionales, porque para eso es el pago de los impuestos a través de la actividad económica y la rentabilidad que tiene cada quien. Pero ¿cómo entonces tú lo empleas para los que la gran flujo, la gran corriente migratoria que está llegando a tu territorio, más los que tú tienes, sin tener ningún control y mucho menos poder hacer lo posible de que ese crecimiento económico pueda llegar hacia todas las personas? Por eso es que las crisis de las naciones, la crisis de los pueblos, cuando la presencia de extranjeros no es regulada, necesariamente, por más que tú hagas, los que vienen tienen que vivir. Tú lo has aceptado, ya sea legal o ilegalmente. Pero como aquí la gente entra sin ningún tipo de problema, pues aquí han agarrado 2 narcotraficantes puertorriqueños que hace mucho tiempo lo andaban buscando, estaban aquí. No, y el año pasado agarraron el otro. Y entonces el año pasado agarraron el otro, exactamente, el año pasado Sí, agarraron el otro. ese. Entonces, consciente de todo eso, no solamente el gobierno de Danilo Medina, ni cualquier otro gobierno que venga aquí a la República Dominicana, necesariamente, si hablan de crecimiento económico y si la economía realmente crece, para que eso se ponga de manifiesto, en quienes tributamos, tiene que controlarse la migración. Porque no es posible que aquí el 23% de las parturientas en los hospitales de la República sean extranjeras, fundamentalmente haitianas, que por su condición están en condición de ilegalidad. Y ese 23% de esos recursos que se emplean ahí, ¿dónde quién debe ir? Sobre el ciudadano nacional que tributa y aquellos que son extranjeros y que están en condiciones normales. Y si me pongo, eso es un caso, si me pongo a pensar, a señalarle los otros casos, no da el programa. Entonces, consciente de eso, ¿Qué cosa? el crecimiento económico, para que pueda en un momento determinado repercutir sobre la población, tiene que haber una regularización de todo aquel que entra, que va a comer, que va a utilizar la energía eléctrica. Si viene con hijos, tiene que educarlos. Si le pasa un problema de salud, tiene que ir a un hospital. Si va a trasladarse a otro lugar, tiene que utilizar las vías. Tiene que utilizar el transporte y todos los subsidios que esto implica, que se beneficie a él sin ningún tipo de tributación, sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de colaboración para que eso sea. ¿Y eso va en detrimento de quién? En detrimento del nacional. Por eso es que es una parte. Es una parte, claro. Es una parte, porque hay una serie de elementos, una serie de situaciones que hay que inciden en todo esto y que es necesario que al momento de que llegue el bienestar llegue en quien tributa y en quien aporta, sea nacional o extranjero. Y para que eso pueda hacer, si el gobierno se embarca en algún momento en que esto pueda repercutir el crecimiento económico, ojalá que lo puedan hacer sobre la base de la migración. Y con esto concluyo diciendo que la migración haitiana, ayer agarraron 21 en un carro. 21 personas en un carro que se supone, dice la matrícula, que caben 5. Y venían 21 en un carro. Increíble. Había uno que venía en la parte superior del guardalodo, como uno dice, del protector del guardalodo derecho.
¿Cómo ese hombre se sujetaba ahí con un neumático dando vueltas? Y estaba ahí. Pero claro, que ahí debe estar, porque son 21 que vienen en un carro. ¿Cómo cabe esa gente? Una de las razones también de la migración es el trasiego de personas, la trata de personas también. O sea que hay una serie de elementos que nosotros... No, y la prostitución Claro, se incrementa claro. con la masiva llegada de inmigrantes ilegales. Pero también... Porque al no haber los empleos que ellos creían que iban a existir, terminan en la trata, pero exclusivamente en la prostitución. Y también otro elemento que incide económicamente, que es la variable del empleo, en donde, producto de la gran cantidad de gentes ilegales, ¿entiendes? El sueldo, el salario, No, se minimiza. se minimiza porque un ilegal que está aquí para resistir, Tiene lo que hacer de vive, todo. tiene que hacer de todo y por lo que le paguen. No, pero ¿Tú comprendes? es difícil, ¿eh? No, pero algo muy complejo. Entonces, consciente de eso hay que decirle a la gente de que nosotros, como se ha vendido que la República Dominicana es un país que está boyante, que está crecido económicamente y que hay muchas condiciones y desarrollo y de todas las cosas. Entonces tenemos que estar acostumbrados. Esos son de las dificultades que hoy estamos enfrentando. No, y que eso es un ejemplo Y de la que migración, ¿eh? Más luego yo voy a agregar, porque Claro. es excelente. Es un ejemplo de la migración también Y el el hecho. culpable de eso es el gobernador del Banco Central, es el gobierno, Sí, claro. por todo lo que vive Pintando que no es la y realidad. Entonces la gente en el exterior, Exactamente. donde hay dificultad, entonces asume automáticamente de que debo de ir a ese país Exactamente. porque en mi país no hay empleo, Exactamente. allí hay Exactamente. una estabilidad económica donde yo puedo encontrar en mi familia y vienen todos. Así es. Bueno, viene uno, vienen todos. Vienen todos. Porque viene la familia. Pero yo voy después a agregar, después de esta pausa que tenemos que hacer, más elementos porque es preocupante la economía dominicana, señores. Preocupante, pero lo más preocupante, Genji, sigue siendo el problema de la corrupción y de la impunidad. Pero vamos a ver otros detalles económicos interesantísimos que tienen que ver con la balanza comercial y con lo que es la redistribución y lo que pudo haber sido el comercio con China, que ha quedado totalmente en el limbo. Pero como dice Genji, no están haciendo señas. Sí, vamos y volvemos con más del contenido por nuestra parte de Primera Hora, el matutino.